Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Le doy gracias a Dios por una oportunidad más que Él me da de poder compartir su palabra, poder entrar a su casa o en el carro donde sea que usted esté escuchando este mensaje. Y para mí es de grande bendición poder traer algún pensamiento o un mensaje de edificación para sus vidas. Mi mayor anhelo es de que usted sea edificado en todo lo que Dios permita hablar por medio de mí. La vez pasada que prediqué, la primera vez me enfoqué acerca de cómo nosotros debemos de ser sacerdotes para nuestra familia, y a la misma vez también me enfoqué un poco en cómo debemos de sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra ciudad. La segunda vez que prediqué, que fue la última vez, me enfoqué un poco en cómo es de que Dios ha escogido a cada uno de todos nosotros con un propósito de que nosotros debemos de instruir a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Si creemos que nuestra casa y nosotros somos salvos, hay un proceso de acción que debemos de tomar para poder nosotros instruir a nuestros hijos y a nuestra esposa. El día de hoy hay un verso en la Biblia que ha estado resonando en mi mente ya por un buen tiempo, y preguntas que, no sé, durante la vida que he sido cristiano, muchas veces me he preguntado, y así muchas veces otros hermanos o hermanas me han preguntado, y hoy en día quiero hablar un poco acerca de este verso, y de ahí me voy a saltar a traer un pensamiento de edificación para sus vidas. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en virtud de su Espíritu Santo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este verso es bien interesante. Hay una frase aquí en este verso que dice que no hay ninguna fuerza del enemigo que nos pueda dañar. Sin embargo, quiero traer este pensamiento más que todo por la situación que la iglesia está pasando en continuidad. Ese es el propósito del mensaje que siento yo de Dios. Él me permite poder compartir con ustedes, es de que actualizar el mensaje a lo que está aconteciendo ahorita a la iglesia, y cómo poder traer un pensamiento de edificación para las vidas que están necesitadas. Y eso ha sido de edificación para mi vida, y yo quiero compartir algo con ustedes, un corto pensamiento, pues porque vemos que la pandemia se ha extendido de una forma en la cual muchos cristianos han sido enfermos, han sido infectados del COVID-19. Y probablemente surgen dudas, surgen pensamientos del enemigo que nos quieran dirigir en un momento de: ¿será que la palabra está diciendo la verdad? ¿Será qué es lo que está pasando? Porque vemos como hermanos o como siervos de Dios han sido afectados de este virus, y notamos lo que dice aquí en Lucas 10:19, que ninguna fuerza del enemigo nos dañará. Entonces, nuestra mente puede ser guiada
pensamiento equivocado, y lo importante de todo cristiano es de que debemos de analizar perfectamente bien cuál es la perspectiva de la Biblia que enseña nuestras vidas cada vez que nosotros leemos una frase o un verso en la palabra de Dios, y cómo poder entender este concepto, o cómo poderlo explicar a aquel que no entiende eso, porque tenemos fe y abrazamos esta fe. La palabra de Dios dice que fe, en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que fe es la sustancia de las cosas que no se ven, la demostración de las cosas que se esperan. O sea que prácticamente venimos nosotros abrazamos este verso en el cual dice que no hay ninguna fuerza del enemigo, y esto es cierto. Esta fe debe ser profundizada en nuestras vidas, en nuestros fundamentos, de que no hay nada que nos pueda dañar. Ahora, es importante que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, entienda qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario con toda la humanidad. Él vino a abrir un camino, Él vino a abrir un camino nuevo en el cual todos nosotros, como judíos y gentiles, tenemos acceso ahora ante Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y Él ha formado una nueva creación en todo el mundo, del cual nos hace pertenecientes al reino del cielo. La palabra de Dios dice que Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y al final del verso dice, mi reino no es de aquí. O sea, que quiere decir que hay un reino del cual no es perteneciente a este mundo, y este reino pertenece a Dios. Y Jesucristo lo rectifica que no es de aquí. Entonces, pero en Santiago capítulo 2, verso 5 nos dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo ricos en fe? Mire qué importante, porque Él nos escogió a nosotros, que somos tal vez los más pobres de este mundo, pero sin embargo somos ricos en fe. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo de Dios, el cual redime nuestras vidas y nos hace aceptos a este nuevo reino, en el cual aquí mismo en Santiago 2:5 lo rectifica, y dice que nos ha hecho herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, podemos ver que Jesucristo dijo que el reino de Él no es aquí en este mundo, y que a todos aquellos que amamos a Dios nos ha hecho partícipes, no solo partícipes, nos ha hecho herederos. ¿Cuántos son hijos de personas ricas y solo el hecho de saber de que algún día van a recibir una herencia, tienen garantizada supuestamente, de acuerdo al pensamiento de estas personas, una buena vida? Ahora miremos nosotros. Esta es una vida eterna que Dios nos ha ofrecido, nos ha regalado por medio de Jesucristo. Y es de mucho más gozo meditar, y de mucho más placer el saber de que somos herederos de un reino eterno, de un reino incorruptible, de un reino que no hay bajeza, no hay enfermedad, no hay sufrimiento. Y Dios nos ha hecho herederos de este reino. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice que es un reino en el cual no cualquiera lo puede ver. Jesucristo, hablando con Nicodemo, dijo estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. O sea que es importante que haya un nacimiento nuevo en nuestras vidas para que nosotros podamos ver el reino de Dios.
Mas sin embargo, también en el verso 5 dice de que de cierto, en el verso 5 y 6 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Al principio le dice que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, pero el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces, si no podemos ver ni entrar al reino de Dios, no podemos poder absorber lo que la perspectiva de la Biblia nos da a entender cuando dice que nada nos dañará. Si el reino no es de este mundo, entonces nosotros no pertenecemos a este mundo. Mas sin embargo miramos que hay enfermedad en nuestros hermanos o en nosotros y no logramos entender realmente qué es lo que la palabra de Dios realmente nos está diciendo. Primero tenemos que entender el concepto que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino y para poder entrar al reino de Dios. Una vez habiendo nacido de nuevo, una vez habiendo Dios redimido nuestra vida y cambiado nuestra forma de ser, vamos a poder ver realmente cómo es que este reino es inmovible dentro de este mundo y es un reino invisible. Ahora la palabra de Dios dice que en Hebreos 12:28, así que tomando el reino inmovible, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pero así como decía Jesús, le estaba diciendo a Nicodemo, si él no nacía de nuevo, él no iba a poder ver el reino. Si él no nacía del agua y del Espíritu, él era imposible poder entrar al reino de los cielos. Y es importante que cada uno de nosotros notemos esto en nuestras vidas, que Dios puso un espíritu nuevo en nuestros corazones y hay un nuevo hombre que está siendo formado dentro de nosotros. La palabra de Dios dice, Efesios capítulo 4, versos 20 al 24. Mire lo que dice aquí. Esto es bien interesante. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo, dice. Si empero lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Recordemos que Él es el que nos enseña. Cuando alguien está en un púlpito predicando, solo está transfiriendo lo que Dios quiere decir para nuestras vidas, para edificación de la iglesia. Debemos siempre tener ese concepto que es Dios el que habla a nuestras vidas y no es el hermano o la hermana. Es Dios hablando a nuestras vidas para edificar cada uno de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones. Vuelvo a leer, Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Él es el que enseña. Si empero lo habéis oído, dice, y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús. Jesucristo, todo lo que dijo Jesucristo es verdad. Y Él dijo que ninguna fuerza del enemigo nos dañará. Y nosotros debemos de creer eso. Ahora el verso 22 aquí en Efesios 4 dice, a que dejéis, dice, cuanto a la pasada manera de vivir, a que el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. O sea que el viejo hombre siempre va a estar viciado a querer hacer las cosas de la carne. Mas mire lo que dice aquí, el 23. Y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestir el nuevo hombre, dice, que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad y en verdad. Mire qué interesante. Que el nuevo hombre es criado en justicia, en verdad y en justicia y en santidad de verdad. La palabra de Dios dice, lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros somos nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, entonces realmente nosotros somos Espíritu. Porque el Espíritu de Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y hay un nuevo hombre dentro de nosotros. Ahora, tomando esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta que no hay nada que el enemigo pueda hacer contra nuestras vidas si vivimos en el Espíritu. Sin embargo, como les decía, y quiero traer este pensamiento, hay hermanos, hay siervos de Dios que han sido afectados de esta pandemia. Y ¿cómo poder explicar esto, hermanos? Algo bien interesante es durante el transcurso de mi vida cristiana, he notado cómo a veces hemos tomado ciertos versos radicalmente y he oído expresiones como quien dice, yo soy hijo de Dios, a mí no me puede pasar esto, a los cristianos no se les puede pegar el COVID-19. He oído expresiones de esa manera y me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando con nuestra boca pronunciamos cosas de esta índole, por decir así, y al tiempo vienen a ser probadas nuestras palabras y venimos a ser reprobados ante los ojos de otras personas que no son cristianos, venimos a ser reprobados por lo que dijimos y venimos a ser infectados, por decir así. Y para mí me he puesto a pensar mucho en esto y es algo, no sé si pueda poder proyectar el pensamiento, pero es muy delicado a veces que hablemos cosas que no son la perspectiva de lo que nos dice la verdad de Dios. Es muy delicado y por eso es importante que nosotros siempre estemos bajo la mano poderosa de Dios, porque Él es el único que tiene control en nuestras vidas. Nada de nosotros podemos hacer para poder evitar cualquier cosa. Sin embargo, debemos tener en mente que nosotros somos nuevas criaturas y de que si en dado caso alguno de ustedes ha estado enfermo, no quiere decir que usted es malo, no quiere decir que usted es un pecador, no. La palabra de Dios dice claramente, dice que hay sucesos que le pasan a justos como si fueran injustos. Y hay sucesos que le pasan a los injustos como si fueran justos. Entonces, debemos de entender bien la perspectiva de la Biblia, hermanos, y debemos de siempre, en todo momento, dejar que Dios tome el control en nuestra vida, en nuestro caminar, y debemos de ser sabios en cómo nosotros caminamos, porque una de las cosas es, tenemos este verso claramente que dice que no hay ninguna fuerza del enemigo que nos pueda dañar, no hay ninguna fuerza del enemigo. Entonces podemos ver de que tal vez algunos han sido afectados y decimos, ¿qué pasó aquí en este momento? No, lo que pasa es de que debemos de entender qué es lo que la Biblia también nos enseña. Por ejemplo, la Biblia dice, déjeme ver si tengo este verso porque ahorita se me vino a la mente. No recuerdo dónde está. Aquí está, Proverbios 22:3. Mire lo que dice. El avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora podemos ver cómo esta pandemia del COVID-19 viene a ser, está tomando mucho dominio en todo alrededor del mundo y
Pero podemos ver que esta pandemia se prolonga por medio de otra persona que tiene esta enfermedad. Ahora, al ver lo que la Biblia nos enseña, aquí dice el avisado ve el mal. Entonces, hay un mal que estamos viendo de que si nosotros nos relacionamos con personas que pueda que tengan la enfermedad, pues definitivamente van a ser transferidas a nosotros. Entonces, nosotros como personas sabias o personas avisadas debemos de ver poner atención a este concepto y decir, ok, vamos a guardar nuestra vida donde sea que nosotros vayamos, donde sea que nosotros andemos, guardemos nuestra distancia, porque podemos ser nosotros afectados, pueden ser afectadas también nuestros hijos o nuestros abuelos o padres a los que lo tienen, y ellos son más vulnerables a esta enfermedad. Entonces, debemos de entender de que sabemos de que, por ejemplo, si Dios dejó escrito en su palabra de que podemos hollar contra serpientes y escorpiones y que ninguna fuerza del enemigo nada nos dañará, debemos de creer esto, pero a la misma vez debemos ser sabios en cómo no es de que una persona que tenga 5 sentidos vaya a ir a un lugar donde hay serpientes y escorpiones y entrar solo porque crea que ya tiene la autoridad. Usted sabe que Dios dejó escrito que el hombre tenía que gobernar sobre todo el reino animal. Ahora, no por eso vamos a ir a donde hay un león o donde hay unas serpientes y ir a pisotear ahí solo porque está ese verso ahí. Debemos de ser sabios. Ahora, en el transcurso de la vida, si nosotros venimos y tenemos una, por decir así, llegamos a un lugar donde equivocadamente llegamos y tal vez una persona está siendo infectada, pero nosotros no lo sabemos. Dios tiene el control para que nosotros no podamos ser infectados si nosotros creemos en su palabra. Más sin embargo, hay pruebas, hay luchas, hay situaciones adversas. La palabra de Dios dice que hay tribulación mientras nosotros estemos pasando sobre este mundo, y nosotros debemos de creer de que nosotros no somos de este mundo, que somos nuevas criaturas y de que nada nos puede dañar. Ahora, cualquier cosa nos puede pasar en este mundo mientras estemos de paso, pero sabemos que tenemos nuestra confianza en Dios, y esa es la esperanza que yo quiero dejar en sus corazones el día de hoy. Hay esperanza en Jesús. Si usted está pasando por una situación adversa, no tenga temor. No deje que los pensamientos en su mente lo hagan a pensar de que se va a morir o que va a pasar por algo malo o por algo peor. Yo lo que le quiero decir es, hay esperanza en Jesús y Él tiene el poder para sanar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad y que los extraño mucho.